Volveremos a los mínimos de 2009, lo cual no fue hace tanto tiempo, David, pero eso significa una caída del 94% para el Nasdaq, 88% para el S&P 500 y estaremos en niveles de 29 a 32. Eso es lo que la economía haría por sí sola. Estoy 100% convencido, después de estudiarlo toda mi vida. En una explosiva entrevista que ha sacudido el panorama de las inversiones, el renombrado pronosticador económico Harry Dent emitió una advertencia contundente. Una recesión económica más severa que la crisis financiera de 2008 es inminente. Dent predice un colapso catastrófico del mercado, con el Nasdaq desplomándose un 94% y el S&P 500 un 88%, potencialmente regresando los niveles del mercado a los vistos por última vez en el periodo de 1929 a 1932. Este sombrío panorama desafía el optimismo prevaleciente y subraya el estado precario de la economía global. La reciente volatilidad del mercado da credibilidad a las advertencias de Dent. La semana pasada se produjo una venta masiva significativa, culminando en una caída del 3% el lunes. Este declive reflejó ventas masivas en los mercados asiáticos, reflejando una inquietud global que comienza a extenderse por los continentes. Los inversores están cada vez más nerviosos, y las predicciones de Dent podrían exacerbar estos temores, desencadenando una mayor inestabilidad en el mercado. Creo que estaremos en recesión en 2025. Creo que está en las cartas. Están mostrando indicadores principales y signos de ello. Le pido a cualquiera que saque gráficos históricos del mercado de valores y observe esta burbuja. ¿Estás bromeando? Comparada con la burbuja de los locos años 20, esta parece un bebé gateando. Esto es masivo. Lo que han creado es esta burbuja que se hace cada vez más grande, y la burbuja explotará en algún momento. Tendrá suficiente impulso para explotar por sí sola y luego destruir todo el sistema. El razonamiento de Dent para este inminente colapso se basa en lo que describe como un auge económico, artificialmente sostenido desde 2009. Argumenta que la intervención gubernamental sin precedentes, principalmente a través de un estímulo excesivo y la impresión de dinero, ha creado la mayor burbuja financiera de la historia. Según Dent, esta intervención ha distorsionado los ciclos económicos naturales, impidiendo las correcciones necesarias que típicamente siguen a periodos de crecimiento rápido. El análisis de Dent comienza con las tendencias demográficas que predijo en la década de 1980. Previó que la economía perdería fuerza alrededor de 2007, cuando la generación del baby boom alcanzara su pico de gasto y comenzara a desacelerarse. La crisis financiera de 2008, que compara con la Gran Depresión, validó sus predicciones. Sin embargo, en lugar de permitir que la economía se corrigiera de forma natural, los gobiernos de todo el mundo intervinieron agresivamente. Los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal, se embarcaron en una masiva impresión de dinero, inyectando aproximadamente 27 billones de dólares en la economía global durante los últimos 15 años. Te garantizo que la Reserva Federal pensó que 1 billón en 2009 sería suficiente. La economía volvería a encarrilarse tras su pequeña crisis financiera y lo superaríamos, y volveríamos a la normalidad. No se dieron cuenta de que la generación más grande de la historia había alcanzado su pico de gasto y que estaríamos luchando contra el lento crecimiento durante más de una década. Mis indicadores lo mostraron décadas antes de que sucediera. Es simple, cualquiera podría entender esto. Dent sostiene que esta enorme inyección de liquidez artificial ha creado un entorno económico insostenible. El mercado de valores, los bienes raíces y varios otros activos financieros se han inflado a niveles que no están respaldados por fundamentos económicos subyacentes. Señala que, sin esta intervención gubernamental extraordinaria, la economía habría experimentado una recesión prolongada o incluso una depresión similar a la de los años 30. Esta intervención del gobierno, aunque evitó un dolor económico a corto plazo, ha preparado el escenario para un colapso más devastador. Dent argumenta que la sobrevaloración del mercado, junto con la desaceleración de la actividad económica impulsada por la demografía, inevitablemente llevará a una corrección severa del mercado. Establece un paralelo con la burbuja tecnológica del 2000 y el posterior colapso, señalando que la burbuja actual empequeñece a aquellas crisis anteriores tanto en escala como en alcance. Las predicciones de Dent no se limitan al mercado de valores. Él prevé una recesión económica generalizada que afectará a múltiples sectores. El sector inmobiliario, en particular, está preparado para una corrección significativa. Dent anticipa una caída del 50 al 60% en los valores inmobiliarios, superando la caída del 34% vista durante la crisis de la vivienda de 2006 a 2012. Argumenta que los precios actuales de los bienes raíces son insostenibles, impulsados más por la inversión especulativa que por la demanda genuina. El sector tecnológico, que ha disfrutado de un crecimiento explosivo durante la última década, también es vulnerable. Dent predice que las acciones tecnológicas, que han sido las favoritas del mercado, sufrirán pérdidas sustanciales a medida que la burbuja estalle. El Nasdaq, hogar de muchos de estos gigantes tecnológicos, se espera que soporte la mayor parte de la recesión, con una posible caída del 94%. Incluso los activos tradicionalmente seguros, como el oro, no están inmunes. Dent sostiene que el oro, que también ha experimentado un aumento significativo en su precio,
refugio, forma parte de la burbuja de activos financieros en general. A medida que la burbuja estalle, es probable que los precios del oro disminuyan junto con otros activos financieros. Esto desafía la sabiduría convencional de que el oro sirve como refugio contra la incertidumbre económica, subrayando la naturaleza única y grave de la crisis que se avecina. Los datos recientes del mercado respaldan las sombrías predicciones de DEN. El índice de volatilidad VIX se disparó a 60 el lunes, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. Este aumento en la volatilidad refleja la creciente ansiedad e incertidumbre de los inversores sobre la dirección del mercado. Además, la tasa de desempleo aumentó al 4,3% el pasado viernes, activando la regla de la S, que históricamente ha sido un indicador confiable de recesiones inminentes. Además, el índice de precios al consumidor muestra que la inflación sigue siendo obstinadamente alta, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por reducirla a través de aumentos en las tasas de interés. La combinación de una inflación en aumento y un crecimiento económico en desaceleración sugiere que la economía está entrando en un periodo de estanflación, lo que podría agravar la severidad de la recesión que predice DEN. DEN también menciona, puedes apostar en corto con acciones, pero las acciones son realmente volátiles. Realmente me gusta, y aquí está la otra cosa, tengo que advertir a la gente, y lo hago en mi boletín todo el tiempo y aún no lo entienden. Los bonos comenzarán a subir, creo que los bonos del Tesoro ya tocaron fondo en abril pasado o cuando sea, comenzarán a apreciarse y seguirán apreciándose, pero cuando la crisis realmente surja, como sucedió en la segunda mitad de 2008, recuerda que las acciones alcanzaron su punto máximo en octubre de 2007. Fue en la segunda mitad de 2008 cuando realmente caímos en el alto desempleo y la economía se desmoronó. Los bonos del Tesoro aumentaron entre un 40% y un 50% en valor en cuestión de meses. Eran el refugio seguro, no el oro. El oro finalmente cayó un 40% durante ese tiempo, lo cual fue mejor que otros activos, pero aún así bajó. El oro no es ni será el refugio seguro. A la luz de estas predicciones, Harry Dent ofrece una estrategia de inversión clara: evitar los activos tradicionales y buscar seguridad en bonos del Tesoro de alta calidad. Dent recomienda específicamente los bonos del Tesoro a 30 años, que él cree que se apreciarán significativamente en valor durante un periodo deflacionario. Argumenta que estos bonos son una apuesta más segura que las acciones, los bienes raíces o incluso el oro, dada la situación económica actual. La lógica de Dent se basa en precedentes históricos. Durante la crisis financiera de 2008, los bonos del Tesoro emergieron como uno de los pocos activos que aumentaron de valor. A medida que la economía entra en una recesión severa, Dent espera un vuelo similar hacia la seguridad, con los inversores acudiendo a los bonos del Tesoro como refugio frente al colapso del mercado de valores. Anticipa que las tasas de interés de los nuevos bonos del Tesoro disminuirán hacia cero, lo que aumentará el valor de los bonos existentes y proporcionará rendimientos sustanciales a los inversores que sigan su consejo. Además de los bonos del Tesoro, Dent sugiere considerar los bonos corporativos con calificación AA. Estos bonos, aunque ligeramente más arriesgados que los bonos gubernamentales, ofrecen rendimientos más altos y es probable que permanezcan relativamente estables en comparación con el mercado en general. Sin embargo, advierte contra la inversión en bonos corporativos con calificaciones más bajas, que podrían ser más vulnerables a los impagos durante una recesión económica severa. La estrategia de inversión de Dent también incluye una advertencia contra las inversiones especulativas como las criptomonedas. Argumenta que Bitcoin y otros activos digitales forman parte de la burbuja financiera en general y probablemente sufrirán caídas significativas cuando la burbuja estalle. Aunque algunos inversores ven las criptomonedas como una cobertura contra los riesgos del mercado financiero tradicional, Dent cree que su naturaleza especulativa las hace altamente vulnerables en un colapso del mercado. Harry Dent también ofrece una perspectiva sobria sobre el entorno económico actual. Sus predicciones de un colapso del mercado, impulsado por un estímulo económico artificial y las tendencias demográficas, desafían el optimismo predominante y destacan los riesgos inherentes en el panorama actual del mercado. Dado que la reciente volatilidad del mercado y los datos económicos sugieren que las advertencias de Dent no carecen de mérito, para los inversores, el camino a seguir implica una cuidadosa consideración de los consejos de Dent y una reevaluación de las estrategias de inversión tradicionales. Al enfocarse en bonos del Tesoro de alta calidad y evitar los activos sobrevalorados, los inversores pueden navegar la tormenta económica inminente con mayor resiliencia. Aunque las predicciones de Dent pueden parecer extremas, sirven como un recordatorio crucial de la importancia de comprender los fundamentos económicos subyacentes y de prepararse para posibles correcciones del mercado. A medida que el mundo de la inversión enfrenta estas predicciones sombrías, una cosa es clara: los próximos meses serán críticos para determinar la trayectoria de la economía global. Independientemente de si el peor escenario de Dent se materializa o no, sus ideas ofrecen una valiosa guía para los inversores que buscan proteger sus activos y enfrentar los desafíos económicos que se avecinan.